Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Vamos a iniciar la explicación de la semana 18 dirigido para la básica media, ¿sí? La básica media. Vamos a poner aquí que es para ellos, ¿no? Justamente para ellos, ¿sí? Básica media. Para ellos va. Más que todo con los ejercicios, ¿no? Con los ejercicios. Entonces, chicos, en este caso nosotros vamos a trabajar con lo que son el orden de fracciones, ¿sí? Sean cual sean las fracciones, pueden ser homogéneas, heterogéneas, las que sean, ¿sí? Aquí es muy importante conocer algunos elementos que se toman en cuenta para poder ordenar, ¿no? Y de ahí, pues, una vez que usted entienda los argumentos, la parte central, pues ordenar esos números se le va a hacer muy sencillo, tal como usted ordena números enteros. Entonces no me voy a centrar tanto en la explicación de cómo ordenarlos, sino usted puede visitar mi canal y en la semana 17 está explicado paso a paso cómo ordenar fracciones. Los invito a que lo vean al video. Dura más o menos aproximadamente unos 40 minutos, pero usted va a salir entendiendo muy bien lo que es el orden y la comparación de fracciones, es decir, números racionales. Entonces es importante que usted lo vea hasta el final, ¿no? Entonces se lo recomiendo, vaya y mírelo para no ocupar aquí más tiempo explicando cómo se hace la comparación, porque existen tres formas de ordenar, ¿no? Y de comparar. Entonces ahí les dejo el link, aquí les voy a dejar para que usted vaya y lo pueda observar con todo detenimiento y lo pueda adelantar y retrasar a su gusto, ¿sí? Entonces ahí se los dejo, ¿no? Espero que les sirva y puedan entender, ¿no? Y luego, pues ya viendo ese video van a poder ustedes resolver los ejercicios que le proponen en la página 60 o en el libro, ¿no? De sexto, me imagino, en las páginas 32 y 33 de su y lo resuelva, ¿no? Entonces, chicos, vamos a resolver ya los ejercicios. Usted dice que tiene ahí en la ficha de la semana 4, dice ordenar las siguientes fracciones, ¿sí? Resuelve los ejercicios en tu cuaderno. Vamos a usar entonces vamos a usar este de acá. Déjeme cambiarle para que se vea mejor. Este de aquí, ¿no? Este o este, ¿sí? Que usted ya sabe cómo se llama este, ¿no? Menor que y mayor que. Entonces estos dos vamos a usar para poder nosotros comparar y ordenar fracciones. Es muy importante esto, ¿no? Es muy importante. Entonces vamos a resolver el primero que tenemos por acá, ¿no? Entonces vamos a ordenar, vamos a poner el primer ejercicio. Vamos a escribir A. El primer ejercicio que ustedes tienen por aquí. Bien, entonces aquí tengo ya escrito el A y el B. Entonces vamos a compararlas, esas fracciones, ¿no? Y luego las podemos ordenar nosotros de mayor a menor. Otro ejercicio que tienen ahí, ¿no? Entonces las podemos nosotros comparar y ordenar, ¿sí? Entonces vamos por estas dos primero. Dice la primera A, 5 novenos comparándose con 7 octavos. Y la otra es 3 quintos con 8 treceavos. Entonces, aquí como vemos que esta fracción, esta de acá, no tiene nada en común, ¿no? Es decir, todos los números son diferentes, entonces aquí se va a utilizar lo que se conoce como producto cruzado o también se puede utilizar lo que son las fracciones equivalentes, entonces ahí ya se simplifica el problema. Pero aquí, por tiempo, vamos nosotros a utilizar el producto cruzado, que se trata de lo siguiente. Es muy usado en los estudiantes cuando están pues aprendiendo, están teniendo un poquito de práctica, adquiriendo práctica, usan este producto cruzado. ¿En qué consiste el producto cruzado? El producto cruzado consiste en multiplicar justamente en cruz. Es decir, este número se va a multiplicar con el de acá, es decir, 8 por 5. Y este 9 pues se va a multiplicar con el 7. Es decir, eso es cruzado. Entonces, vamos a escribirlo de otro color para que usted se fije bien y no se confunda. Entonces pongo por acá esta de aquí, esta vamos a multiplicar, entonces voy a poner 5, acá voy a poner, ¿no? 5 por 8, aquí pongo la X porque la X todavía en la básica funciona como un multiplicador, es decir, como el signo de la multiplicación, ¿sí? Entonces voy a poner la X, ¿no? Porque significa 5 por 8, pero ya en la superior ya eso es la X, una incógnita, entonces ahí ya no se utiliza la X por lo general en álgebra, ¿sí? Entonces esta
tenemos por aquí una, ¿sí? Y vamos a escribir la otra, que sería 9 por 7. Como usted sabe muy bien la tabla, entonces no se le va a hacer complicado. Entonces, ponemos las respuestas acá, ¿sí? Tenemos aquí, vamos a poner 5 por 8, pues eso es 40, ¿cierto? Eso es 40, y 9 por 7, pues eso es 63, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta de acá, el 40 que yo dije, va a ser referencia con esta fracción. 40 va a ser referencia con 5 novenos. Y esta de acá, el 63, va a ser referencia con el 63. Perdón, con 7 octavos. ¿Sí? Ahí. Espero que me esté entendiendo, ¿no? Voy aquí a encerrarla de rojo. Y acá le voy a cambiar. Déjame borrar mejor para que se vea mejor, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a borrar aquí y voy a ponerle de color rojo, ¿sí? Y el 63, pues ahí, ¿no? Entonces el 40 con 5 novenos y el 7 octavos con el 63. Sí, una vez que yo ya tengo, pues fíjese que yo ya puedo mirar aquí estos números, los puedo ver muy bien. Mire que los puedo mirar, mire, es 40 y 63. Entonces, ¿usted qué signo va a usar del mayor o el menor qué? ¿Cuál usaría? 40, yo digo que es menor, ¿cierto? Voy a cambiarle el color para que no se vea tan feo. Voy a ponerle ya. Entonces, 40 es menor que 63. Entonces, este signo lo pondría acá. Y ya está comparado, ¿no? Y esto está correcto. Bien, y el mismo procedimiento vamos a hacer acá. Bien, y aquí tenemos ya la otra multiplicada, no es 13 por 13, recuerde que es en cruz, y 5 por 8. Esta es lo que me resulta de la multiplicación, 39, es decir, 13 por 3. Eso va en referencia con 3 quintos, y 5 por 8 pues hace referencia a 8 treceavos. Entonces, una vez que ya tenemos la respuesta 39 y 40, ustedes me pueden decir cuál es mayor o cuál es menor. En este caso va a coincidir, es decir, 39 es menor que 40, y esto pues pondríamos acá como respuesta. Si ustedes quieren asesorarse o asegurarse más todavía, ustedes pueden dividir 3 entre 5 y 8 entre 13 y les va a dar un resultado. Aquí les va a dar 0,60 y acá le va a dar 0,61. Si ustedes dividen, entonces igual, mire, por donde usted quiera comprobar, pues le va a dar esa comparación, ¿no? Que es menor. Bien, entonces continuamos en la otra página con los otros ejercicios. Bien, amigos y amigas, ahora sí ya tengo aquí el C y el D que me faltan por resolver. Entonces aquí es un poco más simple, por decirlo así, ¿no? Así que entendemos el concepto. En los dos anteriores era cuando ningún número se parecía, es decir, todas eran diferentes. Tanto numeradores como denominadores no tienen nada que ver. Pero en este caso ya vamos a ver cuando los denominadores son iguales. Fíjese, en esta comparación pues ambos denominadores son los mismos, 13, entonces es muy simple. Ustedes hacen como que estos no existieran, ¿sí? Es decir, 13 y 13 es como que usted los tapara y solamente trabaja usted con los que están arriba, es decir, con este y con el 4 con el 7. Es decir, esto de acá es como que usted no le tomara en cuenta, ¿sí? Es decir, es como que fueras nada más 4 y 7, comparar eso. 4 y 7, ¿no? Entonces, comparar esto ya va a ser muy sencillo. Entonces, eso es cuando los denominadores son iguales. Entonces, cuando hay iguales, solamente trabajamos con los numeradores. En este caso, 4 es menor que 7. Entonces, ya está la respuesta, ¿no? No hay mucho que hacer. Entonces, cuando son denominadores iguales, solamente se trabaja con los numeradores. Algo similar acá. Pero a cambio acá los que son iguales son los numeradores. Entonces tengamos cuidado. ¿Qué pasa cuando los numeradores son iguales? Va a ser menor la que tiene mayor denominador, ¿sí? Recuerde, la fracción va a ser menor la que tenga mayor denominador. Suena como un trabalenguas, pero es así. Entonces yo nada más me voy a fijar en estos de acá, en este y en este para poder comparar. ¿Cuál es mayor de los dos denominadores? Es este, ¿cierto? Este de acá. Entonces quiere decir que esta fracción es la menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor denominador. Entonces ya nada más queda por
ponerle pues el signo, ¿no? Este es menor también, ¿no? Este es menor que 5/27, ¿no? Recuerde, aquí le vamos a poner una nota. Entonces aquí les pongo la nota, ¿no? Para este caso de acá, ¿no? Este caso es muy particular. Entonces, nota, es menor la que tiene mayor denominador. Entonces aquí este caso es esta, ¿no? Entonces quiere decir que 5/37 es menor que 5/27. Y vamos al otro caso. Bien, y aquí tenemos el último ejercicio que se lee. Y aquí tenemos 3 figuritas. Hagamos cuenta que son pizzas o pasteles y que están divididas en 6 partes iguales aparentemente. No la hice igual, pero la idea es esa, ¿no? Que siempre debe ser dividido en partes iguales una unidad. Entonces, aquí tenemos la primera que son 2/6, la otra es 3/6 y la otra 5/6. Entonces, esta es muy simple de comparar y ordenar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos 2 o más fracciones, si es que no son con denominadores iguales, entonces nosotros tenemos que buscar el común denominador, es decir, buscando la fracción que sea equivalente. Sí, pero en este caso ustedes se pueden dar cuenta, yo sé que sí, ustedes están observando, mire que estos denominadores todos son iguales, o se parecen, o es el mismo, mejor dicho. Entonces, ¿qué le dije a ustedes? Que cuando los denominadores son iguales, hace usted cuenta que estos no están, ¿sí? ¿Por qué? Porque da lo mismo, ¿no? Porque es el mismo denominador, es decir, que la unidad se partió en las mismas partes, ¿sí? Entonces, hace cuenta que usted no está esos denominadores. Entonces, y solamente va a trabajar con estos, con el 2, con el 3 y con el 5. Hace cuenta nada más, no es que usted los va a borrar, ¿no? Yo los borré para que usted se fije que eso es como que no estuviera. Y solamente trabaja con el 2, el 3 y el 5, que fueran como si fueran números enteros. Entonces, usted puede decir que el 2 es mayor o menor que el 3, es menor, claro. Y el 3 a su vez es menor o mayor que el 5, es menor, claro. Entonces ya está ahí ordenado y comparado, ¿sí? Pero recuerde que abajo teníamos un número. Teníamos el 6 y el 6. Y esto sería todo, ¿no? Entonces, para que usted entienda un poco más, usted vaya a mi video, que lo dejé ahí en de la básica superior. Está muy explicadito para que usted entienda más. Y vamos a resolver un problema propuesto que nos indica. Lo voy a leer. Dice, una abuelita en el primer día teje un octavo. Déjeme poner los datos aquí. Una abuelita en el primer día voy a poner aquí problema propuesto. Bien, entonces dice el problema, dice así, dice una abuelita en el primer día teje un octavo de una pieza de 96 metros, ahí está. Al día siguiente, sería el segundo día, teje los 2/7 de lo que quedó por tejer el día anterior, es decir, 2/7 del resto, de lo que quedó el primer día, ¿no? Entonces ella siguió tejiendo. La pregunta es, ¿cuántos metros ha tejido en los 2 días? Y la otra pregunta es, ¿cuál fue el día que más tejió la abuelita y por qué? Entonces vamos a resolver. Entonces, hay 2 formas de hacerlo, ¿no? Bueno, primero hay que analizar primero que este 1/8 se estará multiplicando, sumando, dividiendo o restando al 96. Lo mismo con lo que va a quedar acá, ¿no? Recuerden que aquí va a quedar un valor, ¿sí? De lo que quedó el día anterior de metros por tejer, va a quedar, esto representa la X. Entonces, puede ser así, ¿no? Entonces, 96 multiplicado por 1/8. ¿Esto cuánto da? Esto es 96, ¿no? No me sale muy bien porque estoy en el teléfono con un lapicito que hice yo mismo, táctil. Entonces esto es 96 entre, recordemos que debajo de un número entero también hay un 1. Entonces 8 por 1 es 8, ¿cierto? Y esto dividido, pues ¿cuánto queda, chicos? ¿Cuánto da la división de 96 entre 8? 12 metros. Entonces quiere decir que la abuelita en el primer día tejió 12 metros, ¿sí? Y en el segundo día, déjame borrar esto, por favor. Voy a borrar esto. En el segundo día la abuelita, en cambio, tejió 2/7. Ay, qué pereza con esto. Entonces, 2/7 de lo que quedó, ¿sí? Es decir, vamos a multiplicar los 2/7 de cuánto. ¿Cuánto quedó? Si son 96 metros y en el primer día tejió 12, ¿cuánto quedaría? Entonces usted lo que tiene que hacer es restar, ¿verdad? Lo único que tendría que hacer es restar. Eso es analizando, pensando, ¿no? Entonces sería 96 menos 12, ¿cierto? Es el resto, lo que queda para el segundo día. 6 menos 2 es 4, ¿cierto? Y 9 menos 1 es 8. Entonces quiere decir que para el segundo día le queda por tejer 96 metros. Entonces esos 84
los vamos a multiplicar igual que anteriormente. ¿Sí? Entonces 2, recuerde que debajo del 84 hay un 1. Siempre un número entero está dividido entre 1. Entonces 84 por 2, pues eso quiere decir que es, ¿cuánto? 84 por 2, eso es 168. Usted puede multiplicarlo con paciencia en su cuadernito. Y 7 por 1, pues es 7, ¿cierto? Y esto dividido, ¿cuánto dará 168 entre 7? Entonces eso es 24 metros, ¿sí? Entonces en el primer día tejió 12 y en el segundo día 24. Entonces la pregunta es, ¿cuántos metros ha tejido entre los 2 días? Entonces por acá voy a poner, permítame, voy a poner por aquí. En el primer día tejió, ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos? 24, ¿cierto? 24 metros. Y en el segundo tejió, ¿cuántos? Perdón, en el primer tejió, ¿cuántos? 12 metros, ¿no? Perdón, estoy equivocando. En el primer día, déjame borrar esto bien bonito. En el primer día tejió 12 metros. Y en el segundo tejió 24 metros. Entonces, si dice que cuánto tejió entre los 2 días, ¿qué van a sumar o a restar? Vamos a sumar, ¿cierto? Entonces esto es 36 metros tejió, ¿no? Tejió. Eso tejió entre los 2 días. Y la otra pregunta dice, ¿cuál fue el día que más tejió la abuelita? ¿El primero o el segundo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál fue el día que más tejió la abuelita? ¿El primer día o el segundo día? ¿Pueden responder? Ustedes pueden hacerlo mediante una comparación, ¿cierto? Una comparación de fracciones. Entonces, 1 sobre 8 y 2 séptimos. Entonces, aquí vamos a comparar aplicando el producto cruzado. Es decir, multiplicando en cruz. Es decir, 1 por 7 y 8 por 2. 8 por 2. Esto de aquí hace relación a esta fracción y esto hace relación a esta fracción. 1 por 7 es 7, perdón, y 8 por 2 es 16. ¿Sí? 16. Entonces, ¿qué fracción es mayor? Ayúdenme, ¿qué fracción es mayor? ¿Esta o esta? ¿Cuál será la mayor? ¿Un séptimo es mayor que 2 séptimos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué signo le pondrían aquí? Menor, ¿verdad? Menor. Aquí menor. Entonces quiere decir que un octavo es menor que 2 séptimos. Entonces la abuelita, ¿qué día tejió más? ¿El primer día o el segundo? Entonces usted aquí puede responder, ¿no? La abuelita tejió más el segundo día. ¿Por qué? Porque 2 séptimos es mayor que un octavo. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Para que ustedes la tengan en cuenta. Y bueno, le piden más practicar ahí en la página 32 y 33 del libro de matemática, el texto integrado, para que usted practique más. Y le recuerdo, vaya a mirar mi video, por favor, para que pueda entender bien el argumento de lo que es comparar y ordenar fracciones, ¿no? Porque aquí solamente he resuelto los ejercicios, ¿sí? Entonces, vaya, por favor, a revisar porque es para su bienestar, ¿sí? Es un gusto y un placer poder ayudarles. No se olviden de suscribir, darle like. Y muy pronto ya, en unas horas o día mañana, pues estaré subiendo la actividad de inglés también de la básica media para que ustedes tengan un apoyo y una guía para poder resolver. ¿Sí? Pórtense bien, que nada les cuesta. Y ya nos escuchamos en un próximo video. Chao.